celular pues tiene una función muy importante. Esta función permite el intercambio de moléculas, no solamente de moléculas líquidas, sino también de moléculas o de partículas sólidas para poder ya sea obtener nutrientes o exportar sustancias que se producen dentro de la membrana celular, ¿ok? Entonces, tenemos aquí las diferentes tipos de moléculas de proteínas que pueden estar presentes en la membrana plasmática. Estas proteínas que forman canales son altamente específicas. Tenemos proteínas que permiten la difusión facilitada y para esta difusión facilitada lo único que necesitamos es tener una forma o una concentración adecuada en la célula para poder penetrar o salir de la membrana, ¿no? Tenemos las acuaporinas, que dijimos que son proteínas que específicamente se van a encargar de movilizar moléculas de agua, pero que estas moléculas de agua no solamente van a pasar a través de las acuaporinas, sino también pueden ingresar o salir de la célula por medio de los canales, de los poros entre los átomos de fosfolípidos. Y tenemos la difusión facilitada. Esta difusión facilitada por proteínas, bueno, vamos a tener que las moléculas tienen que tener la forma específica de la proteína para poder ocasionar un cambio conformacional y poder entrar a la célula. Muchas veces, para que se active esta difusión facilitada, lo que necesitamos es un cotransportador. Ese cotransportador lo que hace es inducir el cambio conformacional de la proteína. Por ejemplo, aquí nos están poniendo a la molécula de glucosa. La molécula de glucosa es una molécula muy, muy grande que no puede entrar tan fácilmente a la célula. ¿Por qué? Pues porque tiene una estructura bastante específica, ¿no? Entonces, si yo quisiera que entrara por este canal, pues no lo puede hacer. Tiene que entrar por el canal que tiene su forma, pero este canal es un canal que está cerrado hacia el interior de la célula, de tal manera que puede llegar la glucosa, se pega aquí, pero si el canal no se abre de adentro, pues no va a pasar nada. ¿Cómo voy a hacer que esto se modifique? Bueno, pues necesito sintetizar insulina. La insulina lo que va a hacer es llegar a mi célula, tocar a esta molécula, hay un sitio de reconocimiento en donde se va a pegar y una vez que se pegue a ese sitio de reconocimiento va a ocasionar un cambio conformacional en la estructura tridimensional de la proteína para permitir que se cierre de la parte externa y se abra de la parte interna, permitiendo la entrada de la molécula de glucosa a la célula. En los pacientes diabéticos, generalmente, después de que consumen alimentos, pues se eleva la concentración de glucosa en sangre. Tenemos dos tipos de diabéticos. Los diabéticos que son insulinodependientes, que quiere decir que ya no producen insulina y por lo tanto tienen que estarse inyectando insulina. Y tenemos los que presentan resistencia a la insulina, es decir, sí la producen, pero no en cantidades adecuadas, o su insulina ya no es reconocida por sus células. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya se produjo la insulina va a llegar, va a interactuar con esta proteína señalizadora, permitiendo que cambie su estructura tridimensional y que pueda entrar esta glucosa a la célula. Una vez que ya entró la glucosa, la insulina se separa y se va y activa otra proteína, ¿no? Entonces, esta insulina está corriendo a través de todo nuestro cuerpo, tenemos una concentración delimitada y así como va pasando, pues literalmente va tocando estos canales, estas proteínas, para permitir el ingreso de la glucosa y retirarla del torrente sanguíneo.
Entonces, en nuestros pacientes diabéticos, si ya no producen insulina, pues la glucosa se queda circulando en la sangre. Si esa insulina que producen es insuficiente o no es reconocida, pues tampoco va a poder entrar la glucosa a nuestro torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, esto tiene que ver con la difusión facilitada por proteínas transportadoras. Tenemos el proceso de ósmosis, donde nosotros decimos que es un transporte pasivo, donde no se requiere gasto de energía y lo único que se mueve son concentraciones de agua. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que le pasa a nuestras células. Si nosotros viéramos al microscopio estas células, lo que va a suceder es que tenemos nuestros eritrocitos perfectamente redondeados que están circulando a través del torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, acuérdense que tenemos una parte líquida, que es el plasma, y tenemos una parte sólida, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la misma concentración de soluto adentro y afuera de mis células van a tener una forma perfectamente definida, bien redonditas, bien bonitas, con su centro deprimido y no tienen necesidad de estar intercambiando materiales con el entorno, ¿sí? Van a ser células estables. Si yo empiezo, por ejemplo, en época de calor, empiezo a sudar, empiezo a hacer ejercicio excesivo y no me hidrato de forma adecuada, lo que va a suceder es que voy a empezar a sudar. Al empezar a sudar, voy a eliminar agua de mi líquido intersticial, de mi plasma sanguíneo, va a empezar a salir el agua de todos lados y entonces mis células van a tener una concentración mayor de soluto con respecto al entorno. Entonces, ¿qué pasa? Mis células empiezan a tratar de equilibrarse. Afuera hay muchas sales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a donar agua del citoplasma para permitir que haya una dilución y que se equilibren las concentraciones. En ese momento, mi célula se va a empezar a deformar, va a empezar a volverse una célula estrellada, ¿sí? Se empieza a encoger literalmente como una pasita. Puede ser que la salida de agua mantenga un equilibrio entre el interior y el exterior, o si el desequilibrio es muy grande, mis células pueden llegar a morir, ¿ok? Entonces sobreviene pues lo que conocemos como golpe de calor, ¿no? ¿Quiénes son las células más sensibles? Pues voy a empezar a tener, por ejemplo, mis células nerviosas, mis neuronas, mis glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno. Y entonces, como ya no tienen suficiente agua en el entorno, mis células están encogiendo, pues ya tampoco pueden transportar gases, empiezo a tener problemas de fatiga, empiezo a tener problemas de confusión mental, incluso me puedo llegar a desmayar o puedo entrar en coma y perder la vida, ¿ok? Y eso tiene que ver con un desequilibrio de las concentraciones de agua dentro y fuera de la célula. ¿Qué pasa en el caso contrario? Ok, en el caso contrario, lo que va a suceder es que, por ejemplo, empiezo a incrementar mi consumo de sal. Entonces, como muchas sales, pero esas sales no se van a ingresar totalmente al interior de mi célula, se van a quedar en el medio externo. Entonces, voy a tener mayor concentración de sal afuera que adentro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a empezar a sacar agua de mis células. Al sacar agua de mis células en esta solución hipertónica, mis células se van a empezar a encoger, pero el medio externo se va a ver saturado de agua. Voy a estar inundado de agua en el medio externo de mis células. ¿Cómo lo manifiesto? Con hinchazón. Mis piernas o mis brazos o mi cara se empiezan a hinchar. Esto quiere decir que estoy consumiendo sales de más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una intoxicación por agua? Estoy consumiendo más agua de la que debo. ¿Cuántos litros de agua se recomiendan tomar de forma normal? 2 litros. 2 litros. Si yo me excedo de ese consumo de agua,
lo que va a suceder es que voy a empezar a diluir mi líquido intersticial. La concentración de sales que hay aquí se va a empezar a diluir, de tal manera que mis células van a tener mayor concentración adentro que afuera. Y entonces lo que va a suceder es que el agua va a empezar a fluir al interior de mi célula. Mi célula se va a empezar a hinchar como globo y finalmente se puede destruir. Entonces, hay personas que pueden perder la vida por intoxicación con agua. Y entonces que dicen, ay, eso es muy raro, la gente no se muere porque se intoxica con agua. ¿Cómo el agua te va a intoxicar? Sí, si tú te excedes del consumo normal de agua, vas a diluir las concentraciones de iones adentro de tu cuerpo y eso va a ocasionar que tus células se revienten y se mueran. ¿Sale? Y eso pues puede ser muy peligroso si lo que se está muriendo, por ejemplo, son glóbulos rojos, pues no vas a tener transporte de oxígeno. Si lo que se muere, por ejemplo, son tus neuronas, pues no vas a tener control de tus funciones celulares. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con un desequilibrio de concentración de sales que van a ocasionar un movimiento de agua, un flujo de agua hacia adentro y hacia afuera de nuestras células. ¿Ok? Tenemos el transporte activo. El transporte activo, nuestras proteínas de membrana van a formar estos canales, pero se van a mantener cerrados. No pueden estar abiertos constantemente porque lo que va a suceder es que vamos a tener pérdida de citoplasma, ¿no? Entonces, si yo necesito movilizar una molécula que sea muy grande, como el calcio, o como en el ejemplo que les pusieron, ¿cómo se llama? La bomba de sodio-potasio, lo que necesito es gastar una molécula de ATP. Esta molécula de ATP se va a pegar al sitio activo de la proteína y va a ocasionar que haya un cambio en su estructura para que se abra el canal y literalmente se empuje la molécula para que salga en contra del gradiente de concentración. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo de la endocitosis, que se forma la vesícula endocítica para poder capturar partículas de alimento o algunos microorganismos o agentes patógenos. Y estas vesículas endocíticas pueden ser mediadas por receptores. Entonces, para que esta vesícula se forme, necesita pegarse el ligando a mi receptor celular para ocasionar este cambio en la estructura de la membrana. Estos son esquemas, estos son fotografías electrónicas, ¿no? Entonces aquí me dice que este es el proceso de pinocitosis y recuerden que cuando lo que se acerca son moléculas en disolución, son moléculas líquidas, se va a llamar pinocitosis. Si lo que se engloba o lo que se come la célula es una partícula sólida, entonces se llama fagocitosis. Y aquí tenemos la endocitosis mediada por receptores. Vean cómo se pueden apreciar estos receptores en la célula, como si fueran pequeñas espinitas, ¿no? Entonces, vean, aquí están todos esos receptores celulares. Ok, entonces tenemos la formación de estas proyecciones de la membrana celular durante la endocitosis que se llaman pseudópodos. Pseudo porque no son verdaderos pies, entonces pseudópodo quiere decir pies falsos o extremidades falsas. ¿Qué es lo que parece? Pues que literalmente la membrana celular está abrazando o rodeando a esa partícula para poderla introducir al citoplasma celular. En esta imagen que tenemos aquí, tenemos una amiba. Una amiba es un organismo unicelular de vida libre, viven en los cuerpos de agua, y estas amibas se alimentan de bacterias o de pequeños protozoarios. Estos protozoarios, cuando se acercan a la amiba inmediatamente empieza a proyectar sus pseudópodos para formar una vesícula endocítica y poderse comer a este organismo. Lo mismo sucede con las células de nuestro sistema inmune. Los glóbulos blancos, cuando van viajando por el torrente sanguíneo y se encuentran con bacterias, literalmente se lo empiezan a comer, ¿sale? Tenemos aquí la fagocitosis, el proceso inverso, que es la exocitosis.
Entonces, por ejemplo, si yo ya me comí una bacteria y quiero desechar esos productos, lo que voy a hacer es meterla a la vesícula exocítica y esta vesícula se fusiona con la pared, con la membrana celular y se libera al medio externo. O, por ejemplo, en el caso de las células beta pancreáticas, que cuando detectan niveles elevados de glucosa en sangre, empiezan a secretar insulina. Entonces sintetizan insulina al interior de la célula y esta insulina se lleva hasta la membrana celular para ser liberada al torrente sanguíneo y que entonces ahora sí empiece a activar la entrada de glucosa a las células, ¿no? Entonces aquí tenemos una fotografía electrónica del proceso de exocitosis, ¿no? Entonces aquí vemos la membrana celular y vemos cómo estas vesículas exocíticas se van pegando a la membrana para liberar su contenido al medio extracelular, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de los organelos celulares. Vamos a hablar de los que están formados por membrana celular, que están delimitados por una membrana que tiene una estructura muy similar a la membrana celular, que son los organelos membranosos. Los organelos membranosos, el primero que tenemos es el núcleo. El núcleo es una estructura redondeada bastante sobresaliente cuando nosotros observamos muestras al microscopio. Y esta estructura va a estar rodeada por una capa doble, una doble envoltura, que va a presentar poros. Estos poros van a permitir intercambiar materiales con el entorno, es decir, con el citoplasma celular. ¿Qué tipo de materiales? Bueno, pueden ser ARN mensajero que se forme durante la expresión de los genes para poder llevar la información al ribosoma y que se sintetice una proteína, o puede ser que por aquí entren nutrientes que se necesiten para llevar a cabo la duplicación del material genético o la síntesis de ARN mensajero. Entonces, al interior del núcleo vamos a tener una sustancia muy similar al citoplasma de la célula que se va a llamar nucleoplasma. Allí vamos a encontrar nutrientes, gases, etcétera, ¿sale? Tenemos también la presencia de la cromatina. La cromatina es el ADN en un estado relajado. Es una estructura que no es tan evidente porque la célula se puede decir que está en un estado de reposo metabólico, es decir, no está en división celular. Cuando la célula se divide, esta cromatina se empieza a condensar para formar a los cromosomas. Y entonces ahora sí, esos cromosomas se dividen para que cada célula hija se lleve un juego de cromosomas. También dentro del núcleo vamos a encontrar esta estructura que se llama nucleolo. Este nucleolo está constituido principalmente de proteínas no ribosómicas y de ARN. Estos van a ayudar a generar a todos los ribosomas que existen en la célula y todo el ARN que existe en la célula. Entonces, esta es la función del núcleo. El núcleo se va a encargar de dirigir todas las actividades celulares, de dirigir la división celular, pero también almacena y replica el ADN. Entonces, esa es la función del núcleo y se le considera un organelo membranoso. Tenemos al retículo endoplásmico liso y rugoso. También son organelos membranosos. Estas estructuras van a comunicar al núcleo de la célula con la membrana celular. Está constituida por una red de tubos y canales que se van a comunicar para poder llevar a cabo el transporte de sustancias. ¿Qué sustancias? Bueno, en el retículo endoplásmico rugoso se llama así porque va a tener adheridos a su pared una gran cantidad de ribosomas. Entonces le da una apariencia de una estructura cariza, ¿ok? ¿Qué van a transportar? Pues las proteínas que se sintetizan en los ribosomas. Entonces, estas proteínas que son sintetizadas en los ribosomas
van a pasar a los canales y van a ser transportadas para llevarlas ya sea a la membrana celular o a otra parte de la célula donde son requeridas, ¿ok? Tenemos el retículo endoplásmico liso que no va a presentar ribosomas y este retículo endoplásmico liso se encarga de la síntesis de lípidos y, y también va a almacenar iones de calcio. Estos iones de calcio son muy importantes, sobre todo durante los procesos de contracción muscular, porque justamente el calcio es el que permite que haya esta modificación en la estructura tridimensional de las fibras musculares, ¿ok? Tenemos el complejo de Golgi o aparato de Golgi, y este aparato de Golgi también es un organelo membranoso. Está formado por una serie de sacos que están aplanados y encimados unos en otro y que se van a encargar del almacenamiento de todas las moléculas que se produzcan en el retículo endoplásmico. Entonces, estas moléculas que se sintetizaron y se produjeron en el retículo endoplásmico rugoso, recuérdense que allí se sintetizan proteínas y en el liso se sintetizan lípidos, van a ser transportados en vesículas hasta el retículo, hasta el aparato de Golgi. Aquí estas vesículas van a ser modificadas. ¿Por qué? Porque acuérdense que, por ejemplo, cuando en un ribosoma se sintetiza una proteína, lo que se va a sintetizar es una cadena, una estructura primaria de la proteína, pero para que esa proteína sea funcional necesitamos que se convierta en estructura secundaria, terciaria y a veces hasta en cuaternaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el aparato de Golgi se le van a ir adicionando o se van a llevar a cabo las interacciones entre estos aminoácidos para formar una estructura cada vez más compleja. Hay proteínas que, por ejemplo, requieren de grupos prostéticos que pueden ser minerales, como el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, o que pueden necesitar, por ejemplo, coenzimas, como es el caso de del adenosín, no es cierto, dinucleótido de adenosina o el dinucleótido de flavina, que van a ser moléculas que tienen que ver con el transporte celular, ¿no? Tenemos que estas vesículas, una vez que ya se modificaron estas sustancias que tienen que ver, por ejemplo, que se le agregue el grupo prostético o en el caso de la hemoglobina, que tenemos que juntar 4 subunidades proteicas con un grupo hemo, que es el átomo de hierro, se hace todo esto dentro del aparato de Golgi. Estas vesículas, una vez que ya se modificaron esas moléculas, son transportadas al exterior de la célula para que por medio de la exocitosis se liberen al líquido extracelular. ¿Ok? Otra cosa que se forma también en el aparato de Golgi es el acrosoma del espermatozoide. El acrosoma del espermatozoide es un saquito lleno de enzimas digestivas que se le pega en la cabeza al espermatozoide. Es como un gorrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el espermatozoide nada para llegar y entrar en contacto con las membranas del óvulo, este acrosoma se rompe y se liberan las enzimas digestivas. Estas enzimas van a degradar la membrana celular del óvulo para permitir la entrada del espermatozoide y que se lleve a cabo la fecundación. ¿Ok? Entonces, una vez que se lleva a cabo la fecundación, entra todo menos el flagelo del espermatozoide. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Bien, nos quedan 5 ¿Te podría minutos. regresar a la Sí. del aparato de Golgi? Digo, de las Retículo. ribosomas. Sí, retículo. Ok, ahí está. Ya, muchas gracias. Ok, bien. Voy a avanzar un poquito para tratar de abarcar un poquito más,
Tenemos a los lisosomas, que los lisosomas son vesículas que también se forman en el aparato de Golgi y que contienen enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a encargar de degradar partículas de alimento que pueden ser digeridas por endocitosis o se encargan también de llevar a cabo la digestión de organelos celulares que ya no funcionan. Entonces, la célula constantemente tiene un recambio en donde si ya no le está funcionando algo, estos lisosomas liberan estas enzimas y la célula literalmente entra en una muerte celular programada. Se van a degradar sus organelos y la célula se va a morir, ¿ok? Estos lisosomas se conocen como el aparato digestivo de la célula, justamente por todas estas enzimas digestivas, ¿ok? Existen, bueno, estos esquemitas, quiero que los revisen con calma. Aquí estamos viendo cómo se lleva a cabo la síntesis de una proteína, se empaqueta, se pasa al aparato de Golgi y finalmente se expulsa, ¿no? Es lo que nos enseña este esquema. Y este otro nos habla de cómo se forman los lisosomas y las vacuolas y cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? Entonces, revísenlo con calmita, son más imagen. Los peroxisomas son vesículas más pequeñitas que van a tener enzimas de tipo catalasa y se van a encargar de degradar moléculas oxidantes. Estas moléculas oxidantes se van a formar dentro de la célula a partir de reacciones de oxidación de ácidos grasos o de proteínas durante el metabolismo celular. Entonces, si nosotros consumimos muchas grasas o comemos mucha carne o fumamos mucho o tomamos mucho alcohol, el metabolismo de todos esos productos va a ocasionar que se forme dentro de nuestras células una gran cantidad de moléculas oxidantes. Lo peligroso de estas moléculas oxidantes es que van a atacar directamente a la membrana celular y la van a romper y la célula se va a morir. Entonces, como mi célula no puede permitir que suceda esto, tiene estos peroxisomas. Los peroxisomas se van a encargar de romper estas moléculas oxidantes para que se forme agua y oxígeno libre, ¿ok? Entonces, esto ya no va a dañar tanto a nuestra célula. Por eso nosotros de repente oímos que nos dicen, ay, consume, por ejemplo, frutas y verduras que son moléculas antioxidantes, ¿no? O consume vitamina E o vitamina A que tienen una función de protección porque son vitaminas que son antioxidantes, ¿no? Ok, tiene como función justamente reducir la producción de estas moléculas, pero si nosotros tenemos hábitos que no son saludables, obviamente nuestras células no van a alcanzar a tratar de equilibrar todo este daño y finalmente se van a terminar muriendo, ¿no? Ok, y tenemos a las vacuolas, que las vacuolas también son organelos membranosos y estos organelos membranosos van a tener la función de almacenamiento. En los vegetales o en las células vegetales vamos a tener que son una sola vacuola central muy grandota que va a almacenar principalmente agua, sales y azúcares. Y en el caso de las células animales son pequeñitas y principalmente se les conoce como vesículas, ¿no? Estas vesículas endocíticas o exocíticas o en algunos casos pueden almacenar, por ejemplo, azúcares o productos de desecho, ¿ok? Bien, chicos, voy a suspender aquí la presentación para poder revisar nuestro experimento y si nos da tiempo, yo creo que sí nos va a dar tiempo, les van a presentar una plática así rápidamente de la aplicación médica del proceso de ósmosis. Entonces, ok, vamos a revisar nuestras papas. Vamos con la papa número 1, la papa que se quedó sin nada. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a checar qué le pasó a nuestra papa. Sáquenla del vasito. ¿Ok? Obsérvenla. ¿Qué color tiene? ¿Cambió el color? Sí, sí cambió. ¿Qué color obtuvo?
Se puso como un poquito más oscurita. Muy más oscurita, ¿ok? Eso tiene que ver con la oxidación de los carbohidratos. Acuérdense que la papa contiene mucho almidón. Entonces, al entrar en contacto con el aire, lo que va a suceder es que se van a oxidar los carbohidratos, por eso se pone de color café. Si nosotros dejamos la papa mucho tiempo, lo que va a suceder es que se va a ir oscureciendo cada vez más, ¿ok? Ahora, tóquenla, ¿qué consistencia tiene? Está dura, está rígida, está flexible, se siente más porosa. ¿Qué consistencia tiene? Es un poco más aguada. Es un poco más aguada. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar en la intemperie también se deshidrató, también perdió agua. Al perder agua, pues mi célula se empieza a volver más flácida. ¿Ok? Vámonos a la papa número 2, que estaba solamente... bueno, ok, antes de irnos a la papa número 2, midan el contorno de su papa con el que hicieron al inicio. Vean si tiene el mismo tamaño. Es levemente más grande y más dura. Es un poquito más grande y más dura. Ok. Bien, ¿todos tuvieron el mismo resultado? Sí, Eric, ¿también la tuya se hizo más grande? Sí, un poquitito. Un poquitito. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más había hecho? Ramiro. ¿Si era Ramiro? No, ¿quién era? Rodrigo. La mía como que se encogió un poco, pero muy La leve. tuya se encogió. Lo más probable es que se haya encogido un poquito porque al deshidratarse se encoge la célula. Entonces vamos a tener que el cambio debe de ser un poquito más pequeño. Entonces chéquenla con cuidado. Vámonos a la papa número 2, la que estaba en agua. Séquenla con una servilletita para que no se les escurra y mídanla. Comparen su contorno. ¿De qué tamaño está? Es un poco más grande. Este está un poco más grande. Ok, ¿qué consistencia tiene? Es más dura. Es más dura. Es más dura, está más rígida. ¿Ok? Entonces, esta papa estaba en una solución hipotónica. Como teníamos mayor concentración de solutos dentro de la célula, lo que sucedió es que el agua del exterior empezó a penetrar a mis células y mis células empezaron a ser más grandes. ¿Ok? Entonces, eso se traduce en una mayor turgencia, hay una mayor rigidez. ¿Ok? Ahora saquen la papa del agua con sal y lo mismo, mídanla, compárenla con su contorno. Es un poco más pequeña y muy aguada. Muy aguada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el caso contrario. Mi célula saca tanta agua que se vuelve sumamente flexible, se hace muy aguada y se encoge muchísimo, ¿ok? Entonces, este es el proceso de ósmosis en un vegetal, en una célula vegetal, ¿ok? Estamos viendo cómo fluye el agua hacia el interior o el exterior de la célula. Ok, me voy a apurar porque quiero que esta plática la escuchen. Vamos a ver la aplicación de la ósmosis en un caso clínico. Esta explicación se las va a dar mi hijo. Mi hijo es estudiante de medicina de quinto año y él les va a platicar este caso clínico. Entonces ahí los dejo con Álvaro. Pásate. Gracias. Bueno, ¿qué tal, chicos? Ya les dijeron mi nombre, soy Álvaro. Soy estudiante del quinto año de la carrera de medicina. Y en este caso les voy a explicar la aplicación médica que puede tener un proceso biológico como la ósmosis. Para empezar, nosotros tenemos que entender que pues, el cuerpo humano está compuesto en su mayor parte por agua. Si nosotros tomamos a una persona normal,
vamos a ver que el 60% de su peso corporal va a ser agua. Y bueno, tomando en cuenta esto, nosotros vamos a ver que para poder calcular específicamente cuántos litros de agua tiene una persona, basta con multiplicar su peso por 0.6. En este caso, si tomamos al modelo anatómico estándar, vamos a observar que alrededor de 42 litros de agua va a ser lo que él contiene. Y a partir de aquí, el agua va a estar distribuida de distintas formas en su cuerpo. Vamos a observar que la gran mayoría del agua corporal se va a encontrar a nivel intracelular, es decir, va a estar adentro de todas las células de nuestro cuerpo, ya sean eritrocitos, ya sean células hepáticas, ya sean neuronas o a lo mejor células musculares. Y solamente 1/3 del agua se va a encontrar en el líquido extracelular, es decir, todo lo que está afuera de cualquier célula. Pero a partir de aquí vamos a ver que hay otra división. Vamos a observar que se puede dividir en el líquido intersticial, que es todo este líquido que se va a encontrar alrededor de los tejidos, es decir, alrededor de las células del cerebro, alrededor de las células musculares, etc. Pero lo importante es que esta agua se va a encontrar fuera de los vasos sanguíneos, es decir, de arterias o de venas. Y por otro lado, ya tendríamos el agua que se encuentra dentro de las arterias y de las venas, es decir, la del plasma. Y va a ser en menor cantidad el agua que se va a encontrar en el cuerpo. Sin embargo, es la más importante, ya que a partir de ahí nosotros vamos a tener distintas enfermedades o distintos padecimientos clínicos que van a ser ocasionados por un desequilibrio tanto del agua como de los solutos. Es así como nosotros tenemos que entrar al tema de osmolaridad. Este tema, supuestamente, ya lo tuvieron que haber visto en química. Básicamente se refiere a la cantidad de solutos que nosotros vamos a tener en un solvente. En este caso, nuestro solvente va a ser el agua y los solutos van a ser electrolitos, algunas moléculas que son osmóticamente activas, etc. Y básicamente la osmolaridad nos va a indicar la cantidad de solutos que van a estar contenidos en 1 litro de agua. Ahora, para nosotros conocer la osmolaridad que va a haber en el cuerpo humano, ya tenemos una fórmula bien establecida y básicamente consta de las moléculas o los solutos que van a estar participando en este proceso de ósmosis. En este caso, la osmolaridad plasmática se va a medir a través de lo que es el sodio, que es el principal electrolito extracelular que va a estar en el cuerpo, y a través de la glucosa, la cual es una molécula que pues nos va a aportar energía y que se va a encontrar constantemente en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría como 2 veces la cantidad de sodio que tenemos en el cuerpo, es decir, el sodio generalmente es de 135 a 145 mil equivalentes. Eso lo multiplicamos por 2 y le sumamos la glucosa que nosotros deberíamos tener en sangre, que alrededor oscila entre 90 y 100, y la dividimos entre 18. Y en este caso tendríamos lo que sería la osmolaridad efectiva. En algunos casos, nosotros podemos agregarle a esta fórmula lo que sería el BUM, es decir, los compuestos nitrogenados que van a encontrarse en el torrente sanguíneo. Y estos son compuestos que van a ser derivados de células por sus procesos metabólicos. Sin embargo, al ser moléculas muy pequeñas y que a veces no participan constantemente en el efecto osmótico en el cuerpo, pues muchas veces no se toman en cuenta para la fórmula. Sin embargo, una vez que ya hicimos nuestro cálculo, el resultado siempre debe de oscilar entre 275 y 295 miliosmoles. Ahora, este resultado es sumamente importante, ya que alteraciones en estos números van a llevarnos a tener ciertas enfermedades y, por lo tanto, ciertos síntomas que tienen que ver con todo este proceso osmótico. Como les mencionaba, un número menor a 275 miliosmoles nos va a llevar a que nuestro ambiente en el torrente sanguíneo sea hipoosmolar. Por lo tanto, esto quiere decir que en el cuerpo, en el torrente sanguíneo, tenemos un exceso de agua con respecto a lo que son los solutos. Y, por otro lado, podríamos tener una deficiencia de solutos con respecto al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor estamos tomando más agua de lo habitual y no estamos comiendo lo suficiente o no estamos obteniendo los electrolitos suficientes. O simplemente podemos estar orinando de más lo que son electrolitos y, por lo tanto, el cuerpo por dentro se está diluyendo. Y ya por otra parte tendríamos a la hiperosmolaridad,
que es básicamente un número mayor a 295 miliosmoles, que va a ser generado por una deficiencia excesiva de agua con respecto a los solutos, o un exceso de solutos con respecto al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor estamos comiendo más sal de lo habitual y no estamos tomando suficiente agua. O a lo mejor está haciendo muchísimo calor y estamos sudando en exceso. Por lo tanto, estamos perdiendo gran cantidad de agua y no la estamos recuperando. Por lo tanto, el medio interno del cuerpo se está concentrando. Y bueno, si recuerdan la fórmula, básicamente nos está hablando del sodio y de la glucosa como los principales componentes osmóticos del cuerpo. En este caso, el sodio es el que tiene un mayor peso. Por lo tanto, es del que les voy a hablar en cuestiones médicas. Es así como tenemos que un exceso de sodio, considerado como hipernatremia, nos va a generar distintas reacciones en las células que nos van a llevar a un gradiente osmótico diferente. Es decir, en la hipernatremia, que es considerada de más de 145,000 equivalentes, va a haber una pérdida o falta de consumo de agua. ¿Esto por qué? Lo que les mencionaba. Si hace mucho calor y estamos sudando en exceso, pues estamos perdiendo agua constantemente y a lo mejor no la estamos recuperando, no estamos bebiendo suficiente agua. Por lo tanto, el medio interno del cuerpo se está concentrando. O en casos un poco más raros, pero que pueden ocurrir, es que simplemente estemos consumiendo mucho más sal de lo habitual. Entonces tenemos que a mayor soluto, es decir, mayor cantidad de sodio, vamos a tener mayor osmolaridad y por lo tanto nuestro ambiente va a ser hipertónico. Ahora, como lo acaban de ver en el experimento, un ambiente hipertónico, ¿qué es lo que le va a provocar a la célula? En este caso, a la papa, lo que le provocó es que se hiciera a lo mejor un poco más pequeña. En este caso, a una célula animal, o en este caso un eritrocito, porque estamos hablando del torrente sanguíneo, va a provocar que de igual manera se vuelva más pequeño. ¿Esto por qué? Porque va a salir gran cantidad de agua de él para tratar de equilibrar el medio externo que se encuentra altamente concentrado. Es así como tenemos que el eritrocito perderá agua y en un momento sufrirá decrenación. Es decir, que se ponga, como en esta imagen de aquí arriba a la derecha, como pasita. Y una vez que se logra este proceso, pues ya se logró un equilibrio en el medio extracelular. Sin embargo, durante este proceso biológico, también hubo daños celulares que pueden llegar a ser permanentes en algunos casos y nos pueden llevar a tener enfermedades. Ahora, esto es lo que nosotros veríamos a nivel microscópico. ¿Cómo lo vamos a detectar nosotros en la clínica? Nosotros en la clínica lo vamos a ver a través del edema o lo que comúnmente se conoce como hinchazón. Básicamente, nosotros tenemos pues los eritrocitos dentro del torrente sanguíneo que van a empezar a liberar agua hacia el torrente sanguíneo. Una vez que esta agua se encuentra dentro de las venas o dentro de las arterias, va a haber un punto en donde estos vasos sanguíneos no van a poder contener esta agua en exceso. Por lo tanto, van a empezar a liberar el agua hacia los tejidos circundantes. Por lo tanto, vamos a ver que la persona se encuentra hinchada. Y lo vamos a ver con mucho mayor frecuencia en lo que son las piernas, porque por efecto de la gravedad, ahí es donde van a terminar casi todos los líquidos. Y veríamos, pues, más o menos esta imagen de aquí abajo a la derecha. Y bueno, hablando ya de otra alteración del sodio, pues sería completamente lo opuesto, ¿no? En este caso, en vez de tener un exceso de sodio en el cuerpo, tendríamos una deficiencia de sodio. Esto sería considerado como hiponatremia y sería en valores de menos de 135 miliequivalentes por litro. Ahora, esta hiponatremia, ¿por qué puede ocurrir? Bueno, puede ser generalmente por lo que es una pérdida excesiva de sodio, es decir, que a lo mejor nosotros estemos tirando el sodio que tenemos dentro de la sangre a través de la orina o a lo mejor que el sodio que tenemos en el cuerpo lo estamos excretando a través de vómitos, ¿no? Entonces, enfermedades diarreicas, enfermedades que nos produzcan vómitos o enfermedades renales que nos produzcan una pérdida excesiva de electrolitos nos pueden llevar a una hiponatremia y por lo tanto a que haya un desequilibrio osmótico en el cuerpo. Y ya en menor medida puede ser provocado por lo que sería exceso de agua, considerado también como una intoxicación por agua. Si nosotros estamos consumiendo frecuentemente agua sin algún control, va a haber un punto en donde nosotros empecemos a diluir el medio interno del cuerpo. Por lo tanto, tendríamos menor cantidad de soluto, menor osmolaridad y el ambiente se volvería hipotónico. Y al igual que en el experimento que acaban de realizar con la papa,
En este caso, de tener un eritrocito bien formado, bien bonito, con una forma adecuada y una estructura adecuada, vamos a pasar a que el eritrocito empiece a ganar agua de manera excesiva y, como lo vieron con la papa, se va a volver turgente. Sin embargo, en los eritrocitos, pues al ser más sensibles que las células vegetales, lo que va a provocar es que lleguen a reventar por esta ganancia excesiva de agua. Y esto se le conoce como lisis celular. Y en el caso específico de los eritrocitos, como hemólisis. Una vez que esto ocurre, el medio en el que se encuentra la célula, pues ya va a estar completamente equilibrado. Ya va a haber un equilibrio de concentraciones tanto fuera como dentro de la célula. Y esto es lo que veríamos a nivel microscópico. Ahora, a nivel macroscópico, es decir, en la clínica, nosotros lo vamos a ver reflejado a través de alteraciones en el sistema nervioso central. ¿Y esto cómo puede ser? Principalmente a través de las neuronas, ya que estas son las más susceptibles a estos cambios en las concentraciones de solutos y de agua. Y lo vamos a ver reflejado en el paciente como que le duele la cabeza, se ve confundido, está letargado, a lo mejor tiene problemas para memorizar cosas, no puede concentrarse con facilidad y en casos muy, muy extremos de deshidratación, el paciente puede caer en coma. Entonces, todos estos procesos metabólicos pues tienen que ver principalmente con la ósmosis. Todos estos cambios en las concentraciones de soluto y de agua nos van a llevar a alteraciones clínicas que pueden ser enfermedades y reflejado a través de los síntomas en los pacientes. Eso sería todo con respecto a el caso clínico de ósmosis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? De mi parte, no. Ok, Tampoco la mía. bien. Entonces, eso es todo por mi parte. Los dejo otra vez con la maestra. Muchas gracias. 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 Ok, chicos, bueno, pues vamos a aprovechar a los que saben, ¿no? Y que saben cómo se aplica esto. Bueno, como pueden ver, pues son fenómenos que nosotros podemos ver a nivel microscópico en una sola célula o que a nivel macroscópico en organismos pluricelulares también tienen una gran importancia, porque obviamente todo esto está pasando en todas las células del cuerpo, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos el próximo jueves. No van a hacer reporte de la práctica, esta era una demostración nada más para ver cómo se lleva a cabo el proceso. Y el próximo miércoles terminamos la parte de organelos no membranosos para poder dar inicio ya posteriormente a lo que es el tema de metabolismo celular, ¿no? Ya vamos a entrar a la parte que es un poquito más compleja porque vamos a hablar de cómo le hace la célula para poder obtener la energía, ¿ok? Cuídense mucho, chicos, que les vaya bonito. Las papas se las pueden comer, ¿eh? Pueden hacerlas a la francesa o cocidas y las pueden reutilizar. No las vayan a tirar. Cuídense. Ok, gracias, profesora. Ok, Gracias. hasta Hasta luego. hasta luego, profesora. Suerte, chicos. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós, hija.